Hola, hola. Bueno, los saludo hoy con este video en el que les voy a contar 10 cosas que he logrado transformar, trabajar, cambiar, sanar en mi vida, para hacer como una pequeña continuación al video anterior en el que les daba la bienvenida a esta página de la etapa esencial. Eh, y con la idea de que pues yo pueda continuar contándoles mis historias, podamos continuar conectando un poco más, que me conozcan un poquito más, yo poder empezar a conocerlos a ustedes también, a la medida en la que me empiecen a escribir, que me empiecen a comentar. Y bueno, como en el video anterior habíamos terminado, yo había terminado contándoles que bueno, que yo había hecho al final una transformación. Este video lo que pretende es hacer como esa lista de esas 10 cosas que yo he logrado transformar y que para mí ha sido muy muy importante. Obviamente ha habido más cosas, pero creo que esos 10 puntos son fundamentales y son como con los que me gustaría arrancar. Y más adelante voy entonces a continuar proporcionándoles más información más detallada de cada uno de los puntos. Hoy les dé simplemente como contarles cuáles son y ya más adelante entonces ir hablando más a profundidad de cada uno. Entonces, la primera cosa que yo he podido trabajar, sanar, cambiar, transformar ha sido mi autoestima y mi amor propio. Creo que esa ha sido como la primera cosa que he logrado transformar de manera trascendental y que me ha ayudado muchísimo a tener una vida completamente diferente. La número 2 ha sido aprender a confiar mucho más en mí misma y no solamente en mí, sino en la vida. Entonces en los demás, en el universo y en sus leyes, en la forma en cómo funciona. Y en mí misma en la medida en la que estoy más atenta a mis instintos, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, de reaccionar, de responder, etcétera, etcétera. Y eso obviamente también ha influido de una manera importante en mí. El tercero es, he aprendido de alguna forma a ser más flexible y menos brava. Entonces, bueno, pues los que me conocen ya saben que yo tengo mi carácter y que vengo de donde vengo y que eso obviamente tiene un contexto. Eh, pero esa falta de flexibilidad y de ser tan estructurada, digamos, y tan ordenada, y tan limpia, y tan estricta, y tan de que las cosas tienen que ser así, 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 y así mismo esa rabia, ese enojo, esa ira, de dónde viene, ¿no? De qué es lo que trata como de tapar o de ocultar o sí, por qué vivir la vida como con una rabia constante. Ha sido otro de los puntos claves en los cuales sigo trabajando. Este es uno de los que me ha costado, mejor dicho, pero esta vida y la otra, poder ser, ¿cómo decirles? Como más gocetas, más tranquila, más fluida, más suelta, más ligera, más aprender a fluir, como a soltar, ¿sí? A no estar como tan, que las cosas tienen que ser de cierta forma y punto, y a no dejar explotar por cualquier cosa que suceda, ¿cierto? Y como a no encender esa chispa de la rabia porque pasó cualquier cosita y entonces duró así mucho tiempo, no, como que eso es algo que he logrado transformar en niveles bastante considerables para mí, aunque como les digo, sigo en esa constancia y en esa disciplina de estar muy consciente de cuando me pasa todavía y bueno, etcétera, etcétera. Es algo importante que bueno, les quería compartir. Ese es el número 3. El número 4 es conocer más a profundidad lo que significa ser mujer y conectarme a niveles más hondos con mi parte femenina. Les cuento que yo toda la vida he tenido yo creo que esto era una cosa inconsciente, que obviamente poco a poco se empezó a volver consciente en la medida en la que yo nunca estuve tranquila con mi parte femenina, nunca estuve tampoco conectada con esa parte, nunca la entendí, y como que eso me ha causado
pues dolores, muchos dolores físicos, pero también obviamente trancas en el fluir como un ser cíclico. Entonces, pues el hecho como de ya tener casi que esto tan arraigado en mí, pues hizo que empezara yo a buscar por cielo y tierra y mar eh, una respuesta y un porqué y un entendimiento más profundo a qué se debe. Porque digamos que ninguna mujer de mi sistema, ni mis amigas, ni mis tías, ni mi madre, ni mis profesoras, ni nadie de alguna forma como que nunca me enseñó, ni me comentó, ni me mostró, ni me habló de lo que significa ser mujer y de lo que es este grandioso poder que llevamos adentro. Entonces ha sido maravilloso. Y bueno, de verdad eso tiene un impacto súper profundo. Así que bueno, esa es otra de las cosas que también he logrado transformar y cambiar. El siguiente, que es el número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, no, es el número 5, perdón. El número 5 es haber dejado de fumar. Ese es otro de mis grandes logros. Como les comentaba en el video anterior, la pandemia obviamente fue para mí la oportunidad perfecta para empezar a poner un montón de cosas en práctica. Y aunque yo llevaba muchos años fumando, ya los últimos años en los que fumé, era más que todo fumadora social. Entonces esto hizo que de alguna forma el estar como tanto tiempo encerrada, sin poder salir y todo esto, como interactuar con otras personas que también fuman, etcétera, pues me ayudó muchísimo a poder dejar de fumar. Y obviamente también tuve muy en cuenta los aceites esenciales, por ejemplo, que fueron de gran apoyo, y pues integrar prácticas como la meditación, el ejercicio, el buen comer. Y bueno, y de esto obviamente vamos a hablar más adelante para que sepan qué fue lo que pues me ayudó, aunque pues no hay mucho más que decir que querer hacerlo, básicamente, porque yo ya lo había intentado antes, pero siempre como que uno quiere, pero en el fondo hay alguna excusa, ¿no? Entonces, bueno, de este también vamos a hablar más a fondo después. El número 6 es lograr vivir sin ansiedad. Entonces, dentro de mi sistema familiar, las mujeres somos nerviosas, ansiosas, como que sí, nos preocupamos muy fácilmente, y digamos que en mi cabeza, en mi vivir normal, vivir como con ese miedo de vivir en el futuro todo el tiempo era lo que ¿cómo se dice? Lo que llevaba las riendas. Entonces todo el tiempo eran un ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Más que estar en el aquí, en el presente, que es lo que hay realmente, que es lo único que existe, ¿no? Obviamente pues eso me tomó un tiempo entenderlo, y cuando ya logré entenderlo y lo empecé a poner en práctica, pues fue maravilloso, porque les cuento que este vivir con miedo desde que yo era pequeña, pues logró unos niveles de ansiedad en mí que eran básicamente pues de tener ataques de pánico, en el punto en el que yo tenía que irme a una clínica porque se me torcía el cuerpo y todo. Entonces, bueno, era bastante pesado. Y de 3 años para acá, ya no tengo ansiedad. Y obviamente puede que algo me ponga ansiosa, pero pues nunca llego a esos niveles de profundidad ni de oscuridad. Tengo obviamente muchísimas herramientas que poner en práctica con el tema de ansiedad. Ya entiendo qué es la ansiedad y cómo funciona en mi cerebro y en la química de mi cuerpo, que eso es fundamental para uno poder atacar cualquier enfermedad o cualquier cosa, síntoma de raíz, es entender primero qué es, cómo funciona, cómo se comporta, cuándo, todo. Entonces, digamos que eso obviamente fue con ayuda de una psicóloga, pero bueno, ya tengo todas las herramientas y vivo sin ansiedad. Así que, señores y señoras, sí se puede, y vivir con ansiedad es algo que de verdad yo no le deseo, pero ni a mi peor enemigo, aunque no tengo enemigos, pero de verdad, es una cosa aterradora. Así que bueno, ese es el siguiente, que es el 6. El 7 es lograr integrar buenos hábitos como la meditación y el ejercicio. Entonces yo toda la vida tuve un papá que hizo mucho ejercicio, sigue haciendo mucho ejercicio.
Y como que siempre tuve esa idea de que hacer ejercicio obviamente era importantísimo, pero ay Dios mío, siempre las excusas. Entonces cuando trabajaba como profe pues salía muy temprano a trabajar y obviamente pues levantarme más temprano para hacer ejercicio no era una opción. Después llegar de trabajar a hacer el ejercicio, pues qué pereza. Los fines de semana pues no era suficiente y era como uno al mes y porque salgamos a montar en bicicleta y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que intenté muchas veces integrarlo, pero siempre paraba por alguna razón. Hasta que bueno, llegué al yoga. Yo hace unos años, bastantes años ya, como desde el 2011 por ahí, fue la vez que tuve primer contacto con yoga. Fui a un centro de yoga y estuve ahí unos meses y ya después salí y de ahí eso me quedó gustando y de ahí como que ya desde el año pasado pues empecé como a integrar esa rutina nuevamente porque es lo que más me gusta en cuanto al ejercicio. Obviamente les iré contando más adelante yo qué hago pues para hacer un poco de movimiento con el cuerpo porque es fundamental, y asimismo el tema de la meditación. Entonces como que sabía que la meditación por temas de mi ansiedad pues me venía muy bien, eh, pero bueno, entré a hacer unos cursos y unas cosas que también me han ayudado inmensamente y nada, el hecho como de ver los beneficios es una cosa simplemente impagable. Entonces bueno, de eso también les voy a estar contando más adelante. Ay, a ver, el 6, el 7 y el 8. La número 8 es cambiar mi alimentación. Entonces, bueno, yo les cuento que cuando yo era chiquita yo no comía. Yo empecé a comer más o menos cuando yo tenía 18 años. Siempre tuve un problema con mi alimentación. Eh, yo en esa época simplemente no era consciente de qué era lo que pasaba, pero pues a mí no me gustaba comer, no me provocaba comer, no me daba hambre. Es más, yo me preguntaba que, ¿por qué los humanos comían? Era como, ¿por qué hay que comer? No entiendo. Pero obviamente pues estaba muy mal. Yo era chiquita, entonces mi mamá era la que se encargaba, pero bueno, o sea, era fatal porque me tocaba tomarme unas pastillas y me tocaba tomar suero y no, eso era una tragedia para que yo comiera, no, tenaz. Y después, bueno, a mis 18 ya arranqué a comer, y de ahí, digamos que yo como de todo, me gusta todo, yo como de todo. Y, y con este tema que les digo de empoderarme frente a lo que significa ser cíclica y lo que significa tener un útero y ser mujer, he entendido que la alimentación es clave. Entonces he estado mucho más consciente de cambiar mi alimentación, digamos que principalmente por esto, pero también porque sé que con la alimentación uno puede sanar muchísimas cosas en su vida. Y bueno, es un tema fascinante, realmente es apasionante. Es un tema que todavía sigo trabajando, todavía hasta ahora, digamos que he empezado a poner en práctica ciertas cositas. Los aceites esenciales también han sido aquí de gran apoyo. Y como todo, o sea, cuando uno empieza a trabajar en algo y a transformarse y a recorrer este camino, como que al principio uno se siente raro y hay un montón de emociones, es como rabia y es como, pero ¿por qué? ¿Qué mamera hacer esto? Yo quiero comer lo que se me dé la gana, o etcétera, etcétera, y ya después como que se va volviendo más fácil y más fácil y más fácil. Entonces, bueno, es simplemente empezar como a habituarse y a acostumbrarse, porque en la vida del ser humano todo es costumbres, todo son costumbres. El número 9 es aprender a gestionar el miedo. Entonces, bueno, como les decía, obviamente gracias a que tuve el apoyo de una psicóloga, pude entender lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, entender en mi camino personal para qué me servía el miedo y vivir con miedo. No les digo que yo haya botado y desechado el miedo completamente, claramente el miedo es una de las emociones principales y es importante tenerlo porque en ciertas circunstancias pues nos ayuda, pero no puedo vivir, digamos, sumergida todo el tiempo en el miedo. Y la última es trabajar mi paciencia y dejar de la crítica, ¿sí? La crítica para mí misma y con los demás, aunque digamos que yo considero que la crítica y juzgar era más que todo hacia mí siempre. La paciencia también era como ser supremamente impaciente, así que bueno, esas son otras dos cosas que también he venido como analizando de por qué soy así, y bueno, he logrado poco a poco salir adelante con estas dos. Así que bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy. Esas son las 10 cosas que yo he logrado integrar, cambiar, transformar y sanar en mi vida. Así que espero que
nos veamos en un próximo video y que me comenten qué les parece, si les resuena, si les gusta, si les llama la atención, si vibran, si conectan. Y bueno, nada, nos vemos prontico para ir contándoles más en detalle cada una. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao.